y cantaban, alabando y dando gracias al Señor y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, cantando y alabando, así adoraban al Señor. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 10. El repaso de esta lección podemos hacerlo siguiendo los siguientes objetivos. En el primero, estaríamos estudiando la importancia del cuidado en el canto y la música. En el segundo, como parte de la adoración, veríamos la importancia del perdón y los sacrificios que se hacían. Y finalmente, estaremos viendo los diezmos y las ofrendas relacionadas a la adoración. El canto y la música es lo que vamos a repasar en este primer objetivo. Para ello vamos a recordar lo que presentaba la lección. Las murallas y el templo estaban reconstruidas. El pueblo estaba alegre y comenzaban a dar muestras de adoración a Dios. Uno de los mayores preparativos para ello fue cuidar los detalles de la música, los detalles del cántico que se iba a emplear. La ilustración que la lección cogió fueron de los coros que estaban dirigidos por Esdras y Nehemías. Ambos iniciarían juntos, pero luego se separarían, dirigiendo cada uno de ellos un gran coro que iba a recorrer o rodear la ciudad. Estos coros, que estaban cuidadosamente preparados, tenían prácticamente el eco que encontramos en Éxodo 15 y también en Apocalipsis capítulo 15. Es decir, el cántico de Moisés, un cántico de victoria, un cántico de alegría y gratitud a Dios por todo lo que Él había hecho. Hasta aquí vale la pena recordar que la música forma parte esencial de la adoración que le da el pueblo a Dios, que le da su iglesia a Dios. Para ello, de acuerdo a lo que dice Primera de Crónicas capítulo 25, el conjunto, los coros, los instrumentos que ellos estaban organizando prácticamente seguían la línea de un ministerio que ya David había impulsado. Todo estaba bien organizado, con mucho cuidado, no se improvisaba y la música no se empleaba para llenar espacios en blanco. La música en sí ya era una parte importantísima dentro del servicio a Dios. Y por último, todo esto se hizo con mucho cuidado. Por eso en la lección lo que se resaltaba era ese punto. La música tiene que ser desarrollada con mucho cuidado, pues forma parte esencial de la adoración que nosotros damos a Dios y podemos seguir de una forma muy clara el ejemplo que acabamos de ver. El perdón y los sacrificios. Ahora, pasando de la música, vamos a ver esta segunda parte. El pueblo estaba contento y como parte de ese gozo estábamos viendo que cantan a Dios. Sin embargo, esto no debe llevarnos a olvidar nuestra condición. Ya en Juan nos recuerda que todos somos pecadores, que todos tenemos necesidad de perdón. Al mismo tiempo tenemos esa necesidad de ser cambiados, algo que por nuestra propia fuerza, con nuestra propia capacidad, es imposible de hacer. Por eso, como parte de la adoración que encontramos en la Biblia, el pueblo seguía fielmente lo que Dios había establecido. Los sacrificios eran una parte esencial de la adoración a Dios y en esta ocasión se estaba desarrollando en el templo, pues ya estaba reconstruido. Este sacrificio, este hecho de presentar estas ofrendas, recordaban al pueblo el amor de Dios, pues un sustituto estaba muriendo en lugar de ellos. Y en segundo lugar, también dejaba claro en ellos que sus pecados habían sido perdonados y estaban purificados delante de Dios. Todo esto, como ya se dijo, se desarrollaba en el templo. Por eso es que esta ceremonia tan importante de la confesión, del arrepentimiento de los pecados,
recuerda al pueblo y nos recuerda a nosotros la verdad del carácter amoroso de Dios, y el hecho de ser perdonados produce un gran gozo tanto en el pueblo como también en nosotros. Ahora, los textos de Apocalipsis, Primera de Juan y Primera de Corintios también recuerdan algo. Todas las ofrendas, todos los sacrificios que el pueblo hacía, conducían y señalaban al Cordero de Dios, es decir, al Señor Jesús. De esto podemos decir que toda la ceremonia en nuestra iglesia, todo el culto de adoración, todas las enseñanzas deben apuntar también a Cristo, así como las ofrendas apuntaban a Cristo. En nuestro tiempo, todo lo que realizamos debe apuntar, señalar y conducir a las personas a Cristo. Los diezmos y las ofrendas vamos a estudiar en este último objetivo. Como estuvimos viendo, el pueblo estaba muy alegre en esta ocasión porque, en primer lugar, el templo estaba construido. Cuando en el templo habían levitas, habían sacerdotes, al pueblo esto transmitía tranquilidad, pues veían que había servidores en el templo. Veían a ministros que estaban ahí para oficiar en favor del pueblo necesitado. Y por supuesto, ellos veían que tenían representantes humanos imperfectos, pero estaban ahí para ayudar en el plan de la salvación. Ahora, todo este conjunto, recordemos, como ya lo vimos en el objetivo anterior, señalaban a Cristo. Pero no solo a Cristo como el Cordero, también los sacerdotes, y de manera especial el sumo sacerdote, estaba representando a Cristo dentro del santuario celestial de manera exacta en el lugar santísimo cuando el sumo sacerdote ingresaba una vez al año. Todo este sistema, todo este conjunto de enseñanzas causaba al pueblo una gran alegría. Sin embargo, para que todo esto se mantenga, para que todo esto tenga sustento, el pueblo estaba encargado de mantenerlo y lo hacía a través de los diezmos, las ofrendas y los pactos, los cuales eran llevados fielmente al templo para que ahí se disponga de ellos. El pueblo no lo administraba, el pueblo cumplía con llevar. Y a pesar que en ciertos momentos pudo haber flaquezas, el pueblo procuraba ser fiel a Dios. Y esto también nos tiene que recordar a nosotros que el lugar del diezmo, el lugar de la ofrenda, es la iglesia, es el templo. No es para que nosotros lo empleemos a nuestro criterio. Por lo tanto, vemos que también los diezmos y las ofrendas constituyen una parte fundamental de la adoración, porque así se permite que la obra de Dios se mantenga, siga adelante. Las siguientes preguntas pueden ayudarnos a resumir lo que hemos estudiado. ¿Estamos cuidando el ministerio de la música en nuestras iglesias? ¿Qué estamos haciendo para compartir el maravilloso poder perdonador de Dios? ¿Estamos siendo leales a Dios con la devolución de los diezmos y las ofrendas, llevándolas a la iglesia? Finalmente, invitemos a nuestra clase a decidir a involucrarse activamente en la adoración con los cánticos en la iglesia. También nosotros preparemos nuestros cantos con anticipación, alistemos nuestros diezmos y ofrendas, y el día sábado unámonos con la hermandad en adoración a nuestro Dios. De esta manera estamos finalizando este bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Te pido que sigas orando. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.